Si volvemos al ejemplo de los servicios financieros, en el momento en que lanzas una nueva aplicación, un nuevo servicio de tarjeta de crédito, lo que sea, una nueva cartera, alrededor del 90% de tus primeros usuarios serán estafadores porque han sido expulsados de servicios anteriores. No tienen a dónde ir. Ven un anuncio de que una nueva startup va a lanzar una tarjeta, una cartera, lo que sea, y todos se apresuran a ver, pueden aprovecharse antes de que se corrijan todos los fallos. Así que podemos esperar exactamente el mismo comportamiento con la identificación digital. Los primeros 80% de los usuarios serán hackers. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas, de Neutrality Studies, y hoy estoy hablando con Jana Afanasieva, experta en regulación financiera, tecnología financiera y privacidad de datos. Jana dirigió equipos regionales de cumplimiento en Amazon y PayPal en Europa, donde adquirió una amplia experiencia y un profundo conocimiento interno de las grandes tecnológicas. Hoy queremos hablar sobre las identificaciones digitales, especialmente porque los Emiratos Árabes Unidos han puesto en marcha un proyecto y los suizos también acaban de votar a favor de las identificaciones digitales. ¿Es este el comienzo de un futuro distópico o los riesgos están simplemente exagerados? Vamos a debatirlo. Jana, bienvenida al canal. Let's discuss. Jana, welcome to the channel. Gracias por invitarme. Pues sí, creo que es evidente que las identificaciones digitales están llegando y han venido para quedarse. Y siento que, como ocurre con muchos proyectos e iniciativas, el diablo está en los detalles. Así que quería empezar por explicar lo que normalmente se propone en Suiza, en la UE y también en el Reino Unido. Muy rápidamente quiero decir que me escribiste sobre esto y dijiste: mira, hay un problema con la discusión. Es un poco demasiado binaria. O es algo muy malo, o va a ser fantástico y hará que todo sea más fácil. Y hay más matices en ello. Así que ahí es donde querrías incorporar en qué has estado trabajando durante los últimos años en las grandes tecnológicas, ¿verdad? Sí, así que hay un grupo de personas que dice, tenemos que detenerlo, tenemos que protestar en su contra, va a ser terrible porque todos estaremos vigilados y será un futuro orwelliano y distópico. Y luego hay personas que dicen, esto es cómodo, esto es el futuro, queremos deshacernos del papel, va a ser genial, los datos se almacenarán en tu teléfono, así que todo está bien, no hay de qué preocuparse. Y como siempre, ambos extremos no nos ofrecen una visión completa, por así decirlo. Es seguro. Así que creo que debemos entender que lo que realmente están diciendo es que los datos se almacenan en nuestro teléfono, entonces la seguridad de nuestros datos equivale básicamente a la seguridad de nuestro teléfono. Y sabemos que, en primer lugar, mucha gente es un poco descuidada a la hora de elegir contraseñas y de ser cuidadosa en la protección de sus teléfonos. En segundo lugar, existen sistemas operativos, fabricantes de dispositivos y otras aplicaciones en nuestros teléfonos. La propia aplicación se va a descargar de Google Play o de la App Store. Así que hay muchos, diría yo, intermediarios y participantes que pueden influir en lo seguras que son realmente nuestros datos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Sí es cierto que, digamos, si voy a una discoteca o me identifico en otro lugar, este intercambio, este guión, no va necesariamente a una especie de base de datos central donde se esté registrando. Es solo entre el servicio y mi teléfono, lo cual está muy bien, pero esa no es toda la historia, por así decirlo. Y para añadir algo a esta conversación, incluso hace 12 años, o el tiempo que haya pasado desde que Ed Snowden reveló la situación de vigilancia,
Ya era posible monitorizar la información de los teléfonos en aquel entonces. Creo que las capacidades se han vuelto más sofisticadas, no menos desde entonces. Así que esta es la primera noción, diría yo, que debemos comprender y tener presente. Otro aspecto importante aquí es que se nos dice que nosotros como ciudadanos podremos decidir qué información se comparte con los servicios, ya que se nos informa de que el gobierno es el emisor de esta solución de identidad digital. Sin embargo, habría validadores, verificadores y servicios no gubernamentales que interactuarían con nosotros. Y según muchas leyes de privacidad, vemos que se basa en el rendimiento. Si aceptas compartir tus datos, el destinatario de esos datos está, en cierto modo, protegido y tú has aceptado compartir determinada información con él. Sin embargo, no creo que haga falta recordar a la gente que se nos pide aceptar tantas cookies, tantas ventanas emergentes, tantos correos electrónicos que nos dicen, por favor, acepta que consientes esta política de privacidad, este intercambio de datos. No lo leemos. Incluso yo, que intento ser cuidadoso, no siempre lo leo. Así que el hecho de que podamos aceptar algo sin comprender plenamente las consecuencias es muy probable. Y luego, técnicamente hablando, desde una perspectiva legal, la culpa recae en nosotros como usuarios. La responsabilidad. ¿Estamos realmente dando nuestro consentimiento informado a lo que va a suceder? Yo pondría en duda esa suposición, por así decirlo. Sí, entonces, ¿qué hacemos con eso? Solo para dar un poco de contexto político. En Suiza, tuvimos una propuesta de identificación digital del gobierno hace unos años, quizá 3 o 4. Aquella estaba estructurada en torno a que la identificación digital fuera desarrollada por terceros, la tecnología, y luego distribuida. Fue rotundamente rechazada en las urnas. Ahora el gobierno ha vuelto y ha dicho, hola chicos, de acuerdo, hemos aprendido la lección. No vamos a externalizar esto. El gobierno lo va a hacer, el gobierno lo va a gestionar, y el gobierno será responsable de la implementación. Entonces, ¿la queréis? Y esta vez, el 50,4% dijo, sí, vale, de acuerdo, adelante. Porque, al final del día, la idea detrás de una identificación digital es tener una versión en línea de, ya sabes, un carné de conducir, o, como en Japón, mi pequeño documento de identidad, ¿verdad? Si quiero entrar en un club donde necesito demostrar que tengo más de 18 años, muestro el documento. El tipo mira mi foto, se da cuenta de que, vale, soy yo, comprueba mi fecha de nacimiento y luego decide, de acuerdo, puedes entrar legalmente o puedo venderte un cigarrillo, ¿no? Tienes derecho a comprarlo según las leyes del país. Ahora queremos lo mismo en el ámbito digital, pero realmente nos disgustaría que eso se utilizara para regular el acceso de las personas a los servicios, ¿verdad? Y en el correo electrónico que me escribiste, señalaste algo muy importante sobre cómo debemos diferenciar entre los usos legítimos de esta tecnología y los usos ilegítimos, en lugar de simplemente decir tecnología sí o no. Sí, en realidad este es un punto muy interesante. Lo comprobé específicamente porque soy ciudadano de Luxemburgo y antes de eso era ciudadano de Rusia. Si abres tu pasaporte, en algún lugar dice, este pasaporte es propiedad de este estado. Sí, así que el pasaporte no es tu propiedad, es propiedad del Estado. Y en el contexto de las identificaciones digitales, no creo que ese sea el concepto adecuado que debamos usar, porque, en mi opinión, un marco mejor para entender cómo podría funcionar una identificación digital sería la noción de un servicio público. En ese caso, entregaríamos ciertos datos al operador, al Estado, y ellos tendrían que prometernos que los mantendrán seguros. Y si algo sale mal, por ejemplo, un ataque informático u otra interrupción del servicio que cause daños, riesgos o cualquier tipo de impacto negativo cuantificable para nosotros, el operador del servicio debería ser responsable. Si partimos de esa perspectiva, creo que podríamos eliminar
o al menos abordar, muchos riesgos o consecuencias potenciales para los usuarios. ¿Trasladaríamos la responsabilidad al operador del servicio, que supongo sería un organismo gubernamental, para mantener nuestros datos seguros, no compartirlos en exceso, y además introducir ciertas advertencias o salvaguardas sobre quién pude convertirse en validador o verificador, cómo funcionará la aplicación y cuáles son las responsabilidades de los distintos proveedores integrados en el servicio? Así que básicamente, si podemos demandar al operador del servicio por los daños que nos cause, es probable que actúe con más responsabilidad. Esa es la primera idea que creo que es importante entender. Actualmente no se está abordando en absoluto. Ni siquiera existe un borrador de acuerdo de servicio que se pueda leer y comprender. ¿Qué tan fiable es el servicio? ¿Qué ocurre si no está disponible? ¿Cuándo pueden negarte el acceso? ¿Y qué pasa si se te niega el acceso? ¿Qué rapidez deben responder y solucionar el problema? ¿Qué sucede si los datos son incorrectos y así sucesivamente? Ahora mismo no es posible revisar el acuerdo de servicio para evaluar hasta qué punto están realmente protegidos nuestros datos o nuestros derechos. Así que ese es el primer concepto que creo que debe debatirse públicamente antes de que los servicios se pongan en marcha. En segundo lugar, me preocupa especialmente que estas identificaciones digitales se utilicen como credenciales para acceder a servicios financieros e información médica. La idea, que se anuncia públicamente, es que podrás usar estas credenciales para acceder a servicios financieros, abrir cuentas bancarias y contratar seguros. Eso puede encontrarse en todo el material compartido sobre el proyecto Swiss ID, así como en las iniciativas europeas y británicas. Así que suena bien, pero creo que, dado que existen tantos riesgos que pueden surgir, si se ve comprometido el acceso a tu información financiera o médica, si alguien piratea tus datos, incluso si ha sido imprudente, aún así deberíamos, al menos al principio, prohibir que estos credenciales sean utilizados por los proveedores de servicios o incluso por particulares para acceder a información médica y financiera. Las consecuencias son realmente críticas y difíciles de evaluar en este momento. Así que ahí a mis preocupaciones y donde pondría las salvaguardas. Sí, pero esas salvaguardas son en realidad salvaguardas legislativas, ¿verdad? Es decir, dirías, vale, para ciertas cosas no se permite usar este documento de identidad, porque el acceso a esos servicios no debe estar vinculado al sistema de identificación. De lo contrario, tendrías que compartir datos constantemente en ambas direcciones. Si tomamos el ejemplo de cómo funcionan las cosas ahora, si quieres abrir una cuenta bancaria en la mayoría de los países, en el momento de abrir la cuenta necesitas demostrar tu identidad. Es entonces cuando demuestras al banco que eres quien dices ser. Y una vez hecho eso, nunca vuelven a mirar esos datos. Puede que estén obligados a destruirlos y deshacerse de ellos, o puede que tengan que conservarlos en sus archivos. Pero no los consultan cada vez que accedes a tu cuenta bancaria, ¿verdad? Desde el momento en que tienes la cuenta bancaria, ya tienes la cuenta bancaria, y accedes a través del sistema bancario, a través del sistema del banco, ¿verdad? Y entonces el servicio está disponible para ti. Ahora bien, si hacemos lo mismo en el mundo de la identificación digital, la idea sería que la identificación se utilice para abrir la cuenta, y en ese momento se verifique, pero luego los datos se eliminen de nuevo y el resto se haga a través del sistema del banco. Pero si se utilizan distintos esquemas, en realidad usarías tu identificación una y otra vez para iniciar sesión. Y es entonces cuando los datos viajan de un lado a otro y cuando también surgen muchos riesgos. A la gente le preocupa, y si el gobierno dice entonces, este acceso está permitido y este no, como en un sistema de puntuación social, entonces tu identificación deja de funcionar y no tienes acceso a ninguno de esos servicios.
Ahí es donde aparecen los temores orwellianos, ¿verdad? That's where the Orwellian fears come in, right? Yes, so there is a difference, as correctly Sí. mentioned. Así que hay una diferencia, como has mencionado correctamente, entre presentar tu identificación una vez para verificar que eres tú, aquí es donde vives, esta es tu nacionalidad y así sucesivamente, y la otra diría función de esta identificación digital que se ha anunciado. Y aquí es donde tengo mis preocupaciones. Usar este conjunto de credenciales para un acceso continuo en algún lugar, porque has creado una combinación de cosas como un nombre de usuario, una contraseña, datos biométricos, lo que sea. Y entonces, ¿podrías usarlo una vez? ¿O podrías de alguna manera decir, recuérdame para futuros accesos, y luego usarías estas credenciales para acceder a servicios financieros? Y esto es lo que me gustaría que no se permitiera específicamente para los servicios financieros, este acceso continuo. Financial services specifically, this continued access. For example, for the European project, there are Por ejemplo, en el proyecto europeo, varios investigadores de seguridad revisaron la arquitectura de seguridad de la estructura propuesta por la UN y plantearon preocupaciones importantes. Dijeron que estas credenciales no serán anónimas, por lo que sería posible vincular tu nombre con ellas. Y si, volviendo a lo que comentamos antes, estamos de acuerdo en que mucha gente no es muy cuidadosa, reutiliza contraseñas, crees puede perder el teléfono o se olvida de cerrar sesión en dispositivos compartidos. Sea cual sea el caso, entonces crear una copia u otro conjunto de credenciales que sea válido, pero esté en manos o bajo el control de un actor malicioso, podría dar lugar a inicios de sesión repetidos, infracciones, brechas de seguridad y demás. and infringements and breaches and what have you, and therefore the risk is very, very Y por lo high. tanto, el riesgo es muy, muy alto. Lo interesante, volviendo a mi experiencia con PayPal, Amazon y muchas otras empresas que operan en este ámbito en línea, es que la gente honesta suele decir, no tengo nada de qué preocuparme, no tengo nada que ocultar, no tengo mucho dinero o algo por el estilo. Así que a la gente no le importa compartir su información y cree que no pasa nada. Y de hecho, este concepto se utiliza ampliamente para la prevención y detección del fraude en línea, porque se sabe que las personas honestas tienden a compartir en exceso, mientras que los estafadores ocultan o emplean técnicas específicas de disfraz para engañar a los sistemas. El problema con esto es que las personas honestas son la mayoría, lo sabemos. Así que si aceptamos que las personas honestas tienden a ser un poco imprudentes, o al menos no muy preocupadas, harán clic en todo. Sí, acepto compartir. Sí, puedes guardar mis datos. Sí, ningún problema. Por favor, recuerda mis credenciales para un inicio de sesión más fácil y futuras compras y sucesivamente. La gente, por desgracia, tiende a comportarse así. Y la idea aquí, y el tipo de, incluso él diría, enigma filosófico, el dilema filosófico que tengo personalmente, es que, por un lado, hay que reconocer que mucha gente actúa de esa manera y decir que los proveedores de servicios deberían ser de algún modo responsables de proteger a las personas de sí mismas. Ajá. Pero por otro lado dirías que no queremos un Estado niñera. No queremos decirle a la gente lo que puede o no puede hacer. Y si alguien decide comportarse así, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Diría que en el ámbito en línea, especialmente cuando se trata de información médica y financiera, me situaría del lado de quienes creen que deben imponerse ciertas salvaguardas y diría limitaciones técnicas, porque la gente no siempre tiene conocimientos técnicos y valora la comodidad, y entonces el daño y las consecuencias negativas pueden ser realmente significativos. Esta también es la práctica que todas esas grandes empresas tecnológicas han aplicado durante muchos años, porque la gran mayoría de las personas son buenas, pero quienes son malos, lo son de verdad. Yeah. Yeah, because the risk is, of course, that Sí,
Porque el riesgo es, por supuesto, que si terceros consiguen esta información y luego empiezan a obtenerla de otros, a introducirla en una base de datos, a venderla, y después la gente empieza a abrir cuentas bancarias a tu nombre, de las que tú eres responsable. Y ya sabes, el potencial de fraude a gran escala es mucho, mucho mayor en el ámbito digital, simplemente porque se puede acumular muchísima información, ¿verdad? Mientras que con una tarjeta física necesitas la tarjeta real, ¿no? Necesitas el objeto. Y si luego falsificas eso o cometes fraude, quiero decir, es un delito muy, muy grave. Pero se puede hacer uno a la vez, no cientos de miles o potencialmente millones. ¿Es esa la principal preocupación? No, perdón. La principal preocupación de las personas que temen a las identificaciones digitales es que el gobierno las abuse, que se utilicen para regularnos y controlarnos, ¿verdad? Si tienes que usar tu identificación digital en todos los lugares a los que vas, entonces, algún servidor en segundo plano, en una oscura agencia gubernamental, en algún lugar, empieza a crear un perfil sobre ti, por donde se mueve esta persona, y luego entra el algoritmo y determina si se trata de un ciudadano que se comporta bien o de uno que se comporta de forma extraña. Quiero decir, ese es el kraken de datos del gobierno. También es un miedo real, ¿no? Sí, así que esta conversación surgió primero en torno al concepto de la privacidad en la mensajería digital y quizá, ya sabes, tu audiencia haya escuchado recientemente la conversación entre Lex Fridman y Pavel Durov. Básicamente, la postura de Pavel Durov y de muchos otros es que si permites una puerta trasera para que el gobierno acceda a ciertas cosas en un número limitado de casos, digamos, para proteger a los niños, existe una gran posibilidad de que, con el tiempo, esa puerta trasera se utilice con otros fines e intenciones que no sean necesariamente tan, diría yo, nobles como proteger a los niños. Y lo mismo se aplica al identificador digital. Ahora mismo se presenta como tendrás una aplicación en tu teléfono y, sea cual sea el intercambio que realices, sea cual sea el script que se ejecute entre las personas que intentan verificarte, tus datos permanecerán en tu teléfono. La gente tiene que entender que existen tiendas de aplicaciones que pueden enviar actualizaciones a tu app en cualquier momento. Y hay actualizaciones obligatorias que se ejecutan todos los días. Así que básicamente podrías actualizar la aplicación y enviar una actualización tú mismo a todos los teléfonos, y sería obligatoria. De lo contrario, no podrías usar tu aplicación o ciertas funciones nuevas no estarían disponibles, o lo que sea. Así que, una vez que esta aplicación está instalada, tienes muy poco control sobre cómo se actualiza o se desarrolla, y así sucesivamente. Y es cierto que en algunos casos, digamos que hay una nueva pandemia o una amenaza militar o simplemente el caos general del mundo hoy en día, las cosas pueden cambiar rápidamente. El gobierno podría decidir fácilmente que todo el mundo debe recibir cierta información o que todos deben hacer esto o reconocer aquello. Y dado que esta aplicación ya está en manos de la gente y se puede comunicar a través de ella, se podría enviar un mensaje directamente a la aplicación. Así que, sea como sea que se utilice, una vez que esta tecnología esté disponible, es realmente difícil de predecir. Mi postura aquí es que todos estos mensajes y otras preocupaciones sobre la privacidad no podemos evitarlos por completo, porque el gobierno encontrará la manera de hacerlo. Sin embargo, si al menos protegemos la información financiera y los historiales médicos, tendremos salvaguardas en torno a los datos más sensibles, los que conllevan las mayores consecuencias. Y esta es una cuestión legal, ¿verdad? ¿Qué se permite hacer el propio gobierno? ¿O qué tipo de leyes creamos en torno a la identificación digital para definir para qué puede y no puede utilizarse? Así que, en cierto sentido, no se trata de una cuestión tecnológica en ese punto, sino de una cuestión del marco legal que la rodea y que debería preocuparnos.
As I said, currently, Sí, así que como dije, actualmente el pasaporte es propiedad del gobierno. Técnicamente hablando, el gobierno puede revocarlo. Lo que he observado en términos de marcos legales es que existe una diferencia entre el concepto de propiedad y el concepto de derechos. Si pensamos de manera amplia sobre estos conceptos, la propiedad o un bien es algo que puede cambiar de manos. Puede intercambiarse, puede ser objeto de un contrato. Pero un derecho es algo que te pertenece. Se te otorga y no puede ser sustituido. conferred upon you and it cannot be taken away. However, legally, Sin embargo, legalmente, si analizamos la violación de los derechos de propiedad frente a la violación de los derechos humanos, es mucho más difícil defender los derechos humanos y mucho más fácil defender los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad pueden cuantificarse. Se puede evaluar el daño, se tiene una reclamación tangible y existen muchos más precedentes que permiten decir, esto es lo que perdí debido a tu mal servicio, mala conducta o lo que sea. Y obtener una compensación. Podemos simplemente que tu identidad o tu privacidad son tus derechos adquiridos, pero es muy difícil de defender. it's great, but it's very, very hard to defend. And if we structure this contract Y si estructuramos este contrato entre nosotros, cediendo nuestros datos a este servicio público que gestiona nuestro sistema de identidad digital, y declaramos que nuestros datos son de nuestra propiedad, entonces podemos evaluar los daños, podemos calcular las pérdidas, podemos, ya sabes, tener un mecanismo para determinar cuánto debe pagar el gobierno o qué debe hacer si quiere negarte el servicio. Por ejemplo, necesitan una orden judicial, necesitan un certificado policial. Así podemos estructurar los derechos y las responsabilidades en torno a eso de una manera un poco más sencilla, en lugar de limitarnos a decir, bueno, este es tu derecho y siempre lo respetaremos. Porque el mecanismo de aplicación es un poco demasiado abstracto en lo que respecta a los derechos, por desgracia. No debería ser así, pero actualmente esa es la práctica. But currently, it is the current practice. Yeah, and we've seen during the pandemic, especially in Europe, with all of these. Sí, y lo hemos visto durante la pandemia, especialmente en Europa, con todos esos códigos QR y comprobaciones para ver si tenías la vacuna o no, y eso determinando si podías acceder a ciertos lugares o no. Lo aterrador que puede llegar a ser si estas ideas de acceso y el derecho a acceder a las cosas se descontrolan. Pero, quiero decir, una pregunta que llevo mucho tiempo haciéndome es si esta identificación digital tiene diferencias tecnológicas fundamentales con respecto a una identificación física que impidan que la versión digital se utilice del mismo modo que la física. Quiero ponerte un ejemplo de un experimento diferente que Suiza llevó a cabo. Of a different experiment that Switzerland actually ran. Switzerland already 10 years ago had an experiment. Hace unos 10 años, Suiza llevó a cabo un experimento en varios cantones con el voto digital. Yo participé en él, me inscribí para hacerlo. En varios de los referendos públicos que celebramos regularmente, recibí una carta con un código de acceso al sistema. En el sistema, podía votar digitalmente, simplemente marcando una casilla, enviándolo y listo, voto emitido. Detuvieron eso en toda Suiza. Los experimentos se abandonaron porque se consideró que no eran lo suficientemente seguros y había algunos problemas fundamentales que llevaron a la decisión de que no podía continuar. Ahora puedo volver a votar, pero tengo que hacerlo por correo. Y el ejemplo aquí es que cuando votas, necesitas cuadrar el círculo. El círculo cuadrado consiste en que tu voto debe ser verificado, que realmente sea tuyo, de alguien con derecho a votar, pero también debe permanecer anónimo. Con el voto por correo, esto es fácil de implementar. Tienes la pequeña papeleta de voto, la metes en un primer sobre, lo sellas y no lleva ningún nombre ni nada parecido. Luego ese sobre va dentro de un segundo sobre, que contiene tu dirección, tu nombre y tu firma. Cuando llega, alguien comprueba el sobre exterior. Ah, de acuerdo, esta persona puede votar. Luego saca el sobre interior y lo introduce en la urna, donde se mezcla con los demás. Por lo tanto, acabas de cuadrar el círculo. Ahora es a la vez anónimo y verificado.
En el mundo digital, me dijeron que esto es imposible, porque siempre queda un rastro digital. Los servidores necesitan verificar de dónde provienen los datos, así que no se puede tener un voto anónimo que llegue al final del día a un sistema de conteo. Siempre existirá el riesgo de que alguien pueda rastrear cómo funcionan las cosas. O el riesgo contrario, que se pierda el seguimiento de si fue un sí o un no, y ya no se pueda verificar. Así me lo explicaron. Existe un problema similar con las identificaciones, en el que algún aspecto fundamental del mundo digital funcione de manera diferente al físico. There is. So Sí. actually going Así back que, to your volviendo a tu question, pregunta, quizá este sea un buen momento para compartir una especie de filosofía que he desarrollado sobre el avance tecnológico y lo que significa para las personas. Si observamos la tecnoevolución, siempre ocurre que una vez que la tecnología crea atajos, por ejemplo, tenemos coches, tenemos máquinas, eso implica que no necesitamos ser tan activos físicamente, no necesitamos realizar trabajos duros y laboriosos. Para compensar estos atajos, que los compensen. have intentional activities to compensate for the shortcuts. Otherwise, like with machines, we can be less physically active. De lo contrario, como ocurre con las máquinas, podemos ser menos activos físicamente y perder nuestra salud. Lo mismo sucede con el desarrollo agrícola y la alimentación. Tenemos que actuar con intención. Lo mismo pasa con Internet. Quizá leemos menos, o no desarrollamos la memoria del mismo modo, o nos volvemos menos críticos a la hora de evaluar la información, porque hay demasiada. Así que diría que soy un tecno-optimista, pero también tengo que ser realista en el sentido de que cada avance tecnológico es un atajo, y estamos perdiendo algo que antes podíamos evaluar o controlar mediante nuestras capacidades humanas. Or control using our human abilities. And the same is true with this digital ID. So, as Y lo mismo soon as ocurre you, con esta identificación digital. I would say, place En cuanto uno, diría yo, identity coloca una identidad o parámetros de identidad o algún tipo de conjunto de credenciales fuera de sí mismo, ya sea en el teléfono, en una base de datos, donde sea, incluso en un holograma, eventualmente se pierde una parte del control. Lo que eso significa, en mi opinión, es que debemos ser extremadamente, o al menos más, vigilantes sobre cómo compartimos la información y con quién interactuamos que antes, porque cada comodidad, cada atajo, tiene un precio. Y con esta identificación digital ocurre exactamente lo mismo. Quizá otra analogía que encaje aquí sea la de las redes sociales. Antes todo el mundo estaba en Facebook, todo el mundo compartía, vuelo aquí, vuelo allá. Ahora la tendencia se está invirtiendo. La gente usa menos las redes sociales. La gente dice, no necesito Facebook. like using less of social media. People are saying like I don't need Facebook, I'm deleting whatever. So I believe Estoy borrando lo que sea. it would be almost the same Así que cycle. creo que con la identificación digital sería casi el mismo ciclo. Wow, how easy it is. Algunas personas estarían encantadas. Vaya, qué fácil es. Déjame probar esto, déjame probar aquello. Qué rápido, genial. Y luego probablemente habría algunos incidentes de pirateo, algunas reclamaciones, algunas violaciones de privacidad, y la gente empezaría a pensar, oh, tengo que tener cuidado ahora, no quiero que esto me pase a mí. Así que ocurrirá tarde o temprano. Quizá en realidad sería una buena idea involucrar a los llamados hackers éticos para ver dónde están las vulnerabilidades o qué tipos de incidentes relacionados con el comportamiento humano podrían prevenirse mediante medidas técnicas, y así sucesivamente. Es difícil decir exactamente dónde se producirían esos incidentes o vulnerabilidades, pero lo más probable es que ocurran, y que ocurran con frecuencia, especialmente en los primeros tiempos. Si volvemos al ejemplo de los servicios financieros, en el momento en que lanzas una nueva aplicación, un nuevo servicio de tarjeta de crédito, lo que sea, el nuevo monedero, alrededor del 90% de tus primeros usuarios serán estafadores porque han sido expulsados de servicios anteriores. No tienen a dónde ir. Ven un anuncio de que una nueva startup está lanzando una tarjeta, un monedero, lo que sea, y todos acuden allí para ver cómo pueden aprovecharse antes de que se corrijan todos los fallos. Así que podemos esperar al 100%
el mismo comportamiento con la identidad digital. Los primeros 80% de los usuarios serán hackers. Habrá bots, habrá gente experimentando con el servicio, habrá investigadores, estudiantes en sus garajes intentando ver qué es posible. Así que sí, es muy probable que haya muchos descubrimientos, diría yo, y muchos fallos, sin duda. Right. So would you Vale. Entonces, ¿te preocupa más el aspecto tecnológico, cómo se está implementando, o te preocupa más la legislación que lo rodea? Quiero decir, obviamente ambos son importantes, pero ¿cuál te hace sentir más inquieto? is the one that makes you feel more uneasy? La parte del gobierno, porque la tecnología podemos arreglarla, podemos evaluarla, rastrearla, podemos decir, bueno, ese fue el error de código donde ocurrió la vulnerabilidad, así es como lo solucionamos, no volverá a pasar. Pero con el gobierno, especialmente si hay algún tipo de situación de emergencia, es más probable que se pierda la normalidad del proceso de retroalimentación. Las cosas pueden hacerse con prisas o justificarse con esa idea de emergencia. Circunstancias extremas. Tenemos puentes y probablemente vuelve a ver. Eres que hay de eso me pones preocupaciones. So that's where my main concerns are. And this is precisely why I'm saying. Y precisamente por eso digo que los historiales médicos y los servicios financieros deben ser como un muro chino, completamente separados del resto. Podemos experimentar con cómo entramos en los clubes nocturnos o con la conducción o con otras cosas, porque sí, si esos datos son conocidos por el gobierno o por el resto del mundo, quizá no quieras que sepan a dónde fuiste o en qué gastaste dinero, pero al menos no es tan crítico, social o sensible como las finanzas y la salud. Es donde me situaría por el momento. Yeah, and would you, I mean, my gut feeling is that there should Sí, be, ¿y tú? Quiero decir, mi intuición es que debería haber, ya que hablamos de derechos y posesiones, que si convertimos la identificación digital en un derecho de una persona, ese derecho debe estar siempre garantizado. Así que, si el derecho consiste en tener esa identificación digital, entonces ya sabes, haber cometido un delito no debería ser motivo para que el gobierno diga de repente, voy a invalidártela, o ahora no puedes usarla más, o ahora tu coche no puede arrancar porque lo hemos decidido, solo porque estás siendo castigado, ¿verdad? Así que, quiero decir, ese tipo de cosas deben regularse a nivel legislativo, ¿no? Que las identificaciones no puedan vincularse a distintos conjuntos de capacidades de las personas en la sociedad. abilities of people in society. Yes. Sí, entonces volviendo al tema, no sé si debería ser una ley o si debería tratarse de un acuerdo de servicio cuando se ofrece esta plataforma y quizá deba haber un debate a nivel parlamentario o tal vez en el ministerio correspondiente donde haya expertos que puedan decir, esto es lo que debe ocurrir si se ha denegado tu servicio. Esto es lo que debe ocurrir si tenemos un mantenimiento regular. Esto es lo que debe ocurrir si, no sé, una persona abandona el país y deja de ser residente. Así que hay muchos matices que deben abordarse, pero yo estaría sin duda del lado del grupo de personas que defienden la transparencia y las advertencias tempranas, especialmente en lo que respecta a las denegaciones de servicio, como al menos una buena salvaguarda, un buen mecanismo para informar a la persona de lo que está a punto de suceder. Inform the person this is what is about to happen if this is like if you leave the country, if you're in prison, if Si esto es como si te vas del país, si estás en prisión, si has cometido un delito, sea cual sea el caso. Quizá un ejemplo interesante del que sacar inspiración sea el sistema de crédito social chino, porque en Europa oímos mucho hablar de él. Antes de investigarlo, lo imaginaba como algo totalmente orwelliano, donde te vigilan todo el tiempo, el gobierno lo sabe todo sobre ti y hay un dispositivo de reconocimiento facial en cada esquina, sin ningún lugar donde esconderse. Esa era mi comprensión desinformada del asunto. Pero lo que descubrí recientemente es que el gobierno chino en realidad no tiene ningún sistema de crédito social. Incluso cuando pregunté a algunos chinos me dijeron, ¿qué es eso? De verdad, lo tenemos. ¿Dónde?
really? We have it? Where? Like we haven't seen it ever. It was so interesting. And what Nunca actually habíamos happened visto is algo así. it- Fue started muy as interesante. the system that Lo we que have realmente here, ocurrió es que empezaron con un sistema que tenemos en Europa, un llamado sistema de crédito, ya sabes, un sistema de calificación o de cobro de deudas, como el que tenemos en Suiza y en muchos otros países, lo cual no es nada inusual. Es simplemente una base de datos de personas con morosidad o problemas de pago. Luego, el gobierno chino añadió algunas otras bases de datos. Por ejemplo, si has sido acusado de corrupción, existe una base de datos de juicios por corrupción y decisiones judiciales, y si formas parte de ella, no puedes participar en una licitación pública. Y hay ciertas personas que pueden haber sido acusadas de otros delitos y no pueden acceder a determinados servicios. Así que son varias bases de datos que no están conectadas entre sí. Hay información muy limitada sobre dónde y cómo pueden utilizarse. Es algo muy selectivo y, desde luego, no generalizado. Lo que el gobierno chino intentó y más tarde canceló fue el componente de reconocimiento facial. Al parecer, lo probaron en algunas ciudades y proyectos piloto en unas pocas provincias, pero no funcionó bien, así que lo cancelaron. Incluso ellos decidieron que no era beneficioso. Era demasiado confuso. Los datos eran inexactos, estaban contaminados, había demasiadas quejas, demasiadas situaciones confusas. Así que, en la actualidad, en realidad se ha revertido. Quizá también hay algo de esperanza en eso. Cuando el gobierno intenta recopilar demasiados datos, demasiados detalles, demasiados matices, se confunden y dicen, bueno, ya no podemos manejarlo, así que mejor lo descartamos. Así que eso también es posible. It is possible. Like we need to be careful. Es posible. Debemos tener cuidado siempre que hablemos de digitalizar aspectos fundamentales del mundo social, cómo interactuamos, y también del mundo legal. El voto es un ejemplo. Las identificaciones digitales son otro. El dinero es el tercero, por supuesto, porque estos elementos son esenciales para el funcionamiento de las sociedades. Y si los digitalizamos, corremos riesgos extremadamente altos que quizás solo comprendamos, una vez que ya los estemos utilizando, que nos hemos perjudicado a nosotros mismos. Así que por ahora, seguimos viviendo en un mundo donde tenemos voto físico, identificaciones físicas y dinero físico, por suerte, aunque la discusión sobre la digitalización de esas cosas es inevitablemente inminente. Y te agradezco mucho, Jana, por explicar y exponer un poco en qué debemos centrarnos realmente. Las personas que quieran seguirte o saber más sobre ti, me dijiste que el mejor lugar es LinkedIn. En efecto, sí, porque principalmente trabajo con empresas, así que LinkedIn es mi plataforma principal. Pero también estoy activa en X. De acuerdo, pondré ambos enlaces en la descripción de este video. Jana Afanasieva, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Thank you, Pascal.